Hola chicos, vamos a ver. Imaginad que tuviéramos una función f de x y quisiéramos saber cuál es su valor en un punto concreto que no podemos hallar. Si os fijáis, la función f de x, definida como la tenemos aquí, es una función cuyo dominio sería todo r menos el punto que anula el denominador, es decir, 3. Dominio de definición todo r menos el valor 3. Entonces, si por algún motivo necesitáramos saber cuál es el valor de la función en ese punto, en realidad no tiene sentido hacerse la pregunta, pero nos podríamos preguntar a cuánto tiende la función según nos vamos acercando a ese punto, porque en los alrededores del punto x igual a 3 sí está definida la función, ¿verdad? Bueno, pues imaginemos que hacemos eso de una manera un poco rudimentaria. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues probablemente lo que haríamos sería decir, vamos a ver cuánto vale la función en el punto 2,7, después en 2,8, después en 2,9 y así nos vamos acercando cada vez un poquito más al valor 3. Después de 2,9, antes de llegar al 3, podríamos saltar a 2,95, por ejemplo. Otro número más cercano sería 2,99, después 2,999 y así sucesivamente. Tomamos esos valores de x y hallamos por cálculo numérico habitual, con calculadora, si hace falta, cuánto vale para cada uno de estos valores de x la función f de x y vamos viendo a qué se va acercando. Para el valor 2,7 la función f toma la imagen 0,89, para 2,8 1,24, para 2,9 1,61, para 2,95 1,8025, para 2,99 1,9601, para 2,999 1,996001. Si os dais cuenta, según nos vamos aproximando al valor de x igual a 3, la función f a su vez se va aproximando cada vez más a un cierto valor que parece que no lo llega a tomar, ¿verdad? Y ese valor, si nos fijamos aquí en los valores de la función f de x, sobre todo en los últimos, vemos que cada vez se va aproximando un poquito más al valor 2, pero no llega a tomarlo, ¿verdad? Bueno, pues en ese caso lo que podemos decir es que la función, cuando nos acercamos al valor de x igual a 3, tiende a acercarse a la imagen 2, porque es a lo que nos acercamos sin llegar a tomarlo, ¿vale? Repito, lo que podemos decir es que según nos vamos acercando con las x al valor 3, cuanto más nos acercamos al valor de x igual a 3, más nos acercamos al valor de f de x igual a 2, aunque no llegamos a tomar 3 en la x y tampoco llegamos a alcanzar la imagen de f de x 2, ¿verdad? Bueno, pues en este caso, en este tipo de contextos, hay una herramienta muy útil que se llama límite de funciones que nos ayuda mucho a hacernos una idea de hacia qué valor tiende una función cuando no podemos hallar qué valor tiene en ese punto en concreto. Aunque también se puede utilizar cuando sí podemos hallar el valor de la función en ese punto en concreto. Tiene una aplicación un poco más global. Lo que pasa es que la verdadera gran utilidad de esta herramienta es su aplicación en casos que son un poco más característicos, en los cuales tenemos dificultades para poder sustituir la x por el valor deseado y hallar su imagen de un modo directo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, cuando nosotros queramos hallar, como en este caso, por ejemplo, cuánto vale la función f para un punto en el que no está definida, recurrimos a la herramienta de límite. ¿Y cómo se describe? Bueno, pues decimos que el límite de esa función cuando x tiende a un cierto valor, en este caso es 3, y como nos estamos acercando al 3, pero por valores un poquito más pequeños que él, siempre con valores más pequeños que él, cada vez más cerca, pero por debajo, entonces le ponemos un superíndice menos. Ese superíndice menos significa que nos estamos acercando a ese valor de x, pero por su lado más bajo, por la izquierda, por valores un poquito más pequeños que ese valor que tomamos. Lo que significa esto es el límite de la función f de x cuando x tiende o se acerca mucho al valor 3, pero por su izquierda, es decir, por valores un poquito más pequeños. Si hiciéramos una tabla como esta, al final podríamos llegar a percibir, aunque no es la manera rigurosa de hacerlo, que el límite al cual tiende esta función según nos vamos acercando a x igual a 3 es, como hemos dicho, 2.
¿verdad? Bueno, pues esto de aquí es la definición de límite de una función en un punto característico, pero por su izquierda. De igual modo, nos podríamos preguntar cuánto vale la función en el punto 3 y habríamos podido hacer este procedimiento un poco rudimentario, pero partiendo no desde valores que están a la izquierda de 3, sino de valores que estuvieran a su derecha. Por ejemplo, podríamos preguntarnos cuánto vale la función f para un valor de x igual a, por ejemplo, 3,2. Después, para acercarnos un poquito más, podríamos tomar el valor 3,1. Después nos acercamos más y tomamos el valor 3,05. Después 3,01, después 3,001, después 3,0001 y así sucesivamente nos vamos acercando cada vez más a 3 por valores que están por encima, pero sin llegar a tocarlo. En ese caso, lo que estamos haciendo es hablar del límite de esa función, pero por el lado derecho. Estamos hablando del límite de la misma función f de x, pero por el lado en el que tomamos valores cercanos a 3, pero por su lado derecho, y por tanto ponemos un superíndice más. En este caso, en el caso de la función f de x que estamos analizando en concreto, da la casualidad de que si repitiéramos este mismo proceso rudimentario por el lado derecho del 3, por el lado de los números un poquito superiores del 3, llegaríamos a que el límite por ese lado, por el lado derecho, también es 2. Pero no siempre ocurre así. Hay funciones especiales en las cuales los límites de la función para cuando x tiende a un punto concreto no coincide por ambos lados, ¿de acuerdo? Bueno, cuando el límite de una función, cuando x tiende a un cierto valor de su dominio, pero por el lado izquierdo, coincide con el límite de esa misma función cuando x tiende a ese mismo valor, pero por la derecha, entonces decimos que existe el límite de esa función f de x y su valor coincide con el valor de los límites laterales. Repito, si hacemos el cálculo del límite de una función por el lado de su izquierda y también por el lado de su derecha y resulta que llegamos al mismo resultado, si ese resultado al que llegamos es un valor concreto, un número finito, ya sea 3, 24, menos 15, 7 medios, lo que sea, pero un número real, entonces decimos que existe el límite de esa función cuando x tiende a ese valor concreto. Y ahora ya lo ponemos sin el superíndice, porque ahora con esta notación lo que estamos diciendo es que existe el límite por su derecha, existe el límite por su izquierda y además coinciden. ¿De acuerdo? Bueno, eso ocurre cuando ese valor del límite es un valor concreto finito. L decimos que es finito. Pero no tiene por qué ser siempre así. Imaginad, por ejemplo, que estuviéramos hablando de una función hiperbólica. En las funciones hiperbólicas, como ya sabéis, siempre hay una asíntota vertical, una horizontal y una vertical. Bueno, pues si nos acercamos mucho a la asíntota vertical, como recordaréis, la función siempre se iba infinitamente hacia arriba o infinitamente hacia abajo. En esos casos decimos que el límite de la función pues tiende a más infinito o menos infinito, según el caso. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos, por ejemplo, que nos referimos a la función g de x igual a 1 partido por x menos 7. En este caso sabemos que como x igual a 7 es un valor para el cual el denominador se anula, lo que tenemos ahí es una asíntota vertical, porque estamos hablando de una hipérbola. Bueno, entonces, en este caso, si nosotros hiciéramos el límite de esa función g de x para cuando x tiende a valores cercanos a 7, pero por su derecha, si recordáis cuál era la representación gráfica de esta función, y si no, podéis representarla en el cuaderno con los argumentos que ya hemos visto en vídeos anteriores, veréis que cuando nos acercamos al valor de x igual a 7, pero por su derecha, es decir, por valores un poquito más grandes de 7, entonces la función g de x va a tomar valores muy grandes que se aproximan a más infinito. Entonces, en este caso decimos que el límite de esa función
es igual a más infinito. Sin embargo, si hiciéramos el límite de esa misma función por el lado izquierdo, es decir, para valores un poquito más pequeños que 7, como por ejemplo 6,9, pues 6,9 menos 7 sería menos 0,1, 1 entre menos 0,1 son menos 10. Y si seguimos así, vamos a ver que cada vez los números son más pequeños, o más negativos, mejor dicho. O más grandes, pero en valor absoluto, con un signo negativo delante. Por tanto, nos estamos acercando cada vez más hacia menos infinito. Por tanto, decimos que el límite de la función g de x, cuando x tiende a 7, pero por su izquierda, es menos infinito. Esta función, si la representáramos gráficamente, si aquí estuviera el 7, entonces veríamos que hace una cosa tal que así aproximadamente. De tal forma que cuando nos aproximamos a 7 por su lado derecho, la función tiende a más infinito. Pero cuando nos aproximamos a 7 por su lado izquierdo, la función tiende a menos infinito, que es lo que hemos visto aquí. Por tanto, el límite de una función puede valer un valor finito, puede valer un valor más infinito o también menos infinito. De hecho, también existe una cuarta opción y es que el límite no exista. ¿Vale? Esto lo veremos más adelante. Repito, como hemos dicho, cuando el límite por un lado coincide por el otro y además ese valor es un valor finito, decimos que existe el límite de esa función. Si el límite por alguno de sus lados fuera más infinito o menos infinito, me da igual si por los dos lados son más infinitos o menos infinito, o si por un lado es más infinito y por el otro menos infinito. Si uno de los dos límites se va al infinito, con el signo que sea, da igual cuál sea el valor del otro, ya decimos que no existe límite de la función. Por tanto, en este caso, diríamos que no existe el límite de g de x cuando x tiende a 7, sin poner superíndice ni más ni menos. ¿De acuerdo? En este caso no existe el límite porque por uno de los lados ya se va a más infinito. Por el otro además también se va a menos infinito, pero no es necesario. Con que en uno de los dos casos se vaya a más infinito o a menos infinito, ya decimos que no existe el límite de la función. Y una cosa más. Decimos que una función es continua en un valor concreto a si existe el límite de esa función y es igual al valor de la función en el punto A. Repito. Si tenemos una función que es continua en un punto, no es el caso de los que hemos visto aquí. Si tenemos una función que es continua en un punto y sabemos cuál es el valor en ese punto, digamos que el punto es A, sabemos cuánto es f de A y existe f de A. Bueno, pues entonces, si existe el límite de la función en dicho punto, en x tendiendo a A, y coincide con f de A, entonces decimos que la función es continua en el punto x igual a A. Repito, si calculamos el límite de una función en un punto A y existe por ambos lados, es decir, existe el límite y ese límite además coincide con el valor de la función en el punto A también, entonces la función decimos que es continua en ese punto. Y con esto enganchamos con la definición un poquito más rigurosa desde el punto de vista matemático de la continuidad de una función en un punto. Por tanto, si existe f de A y existe el límite de f de x cuando x tiende a A, y además, perdón, esto es una coma, y además coinciden, entonces decimos que f de x es continua en x igual a A. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que con este vídeo os haya quedado un poquito más claro cuál es el concepto del límite de una función. Solamente para resumir, el límite de una función cuando x tiende a un punto es el valor al que la función se acerca mucho, pero sin llegar a tomar el valor de x igual a ese punto. Siempre tomamos valores muy cercanos, pero sin llegar al punto. ¿Y cómo podemos hacer este procedimiento por métodos que sean un poquito más
eficientes que lo que hemos hecho aquí, es algo que vamos a ver a través de los siguientes vídeos.